El tema que hoy vamos a abordar se llama exploración de la sensibilidad. Vamos a empezar haciendo un poquito un repaso de anatomía. Esta es la variedad de receptores conocidos que transmiten la sensibilidad. No nos vamos a detener mucho, pero ven que hay distintas formas, hay terminaciones libres, hay terminaciones encapsuladas, y además de esto hay terminaciones complejas como los usos neuromusculares, con distintas funciones. Esto es un poquito un resumen de la función de cada uno de estos receptores, lo vamos a pasar. Y vamos a abordar directamente el tema de las modalidades sensitivas primarias. La sensibilidad superficial está compuesta por el tacto superficial y la transmisión del dolor y la temperatura, o sea, la sensibilidad. El tacto superficial es transmitido por la vía espinotalámica anterior, dolor y temperatura por la espinotalámico lateral. Esto es un poquito un repaso de anatomía que ya conocen. Por otro lado tenemos la sensibilidad profunda o propioceptiva, transmitida a través del cordón posterior. Transmite diversos sentidos, entre ellos la vibración, el sentido de la posición articular, o sea, la posición en el espacio, sensación de presión, sensación de movimiento. La sensibilidad superficial está transmitida por fibras amielínicas, o sea, mielina. La sensibilidad profunda, mucho más eficaz y rápidamente por fibras mielínicas, que son más gruesas. Cualquier cosa me interrumpen y preguntan si algo de esto no quedó claro. Entonces esas son las dos modalidades primarias de la sensibilidad. Definición de propiocepción, esto es importante. La sensibilidad propioceptiva tiene que ver con todo lo que hace a los cambios de posición y presión. Es sensada internamente por mecanorreceptores, sensación de movimiento, posición, tensión musculoesquelética. Los receptores son profundos, están en músculos, articulaciones, tejido conectivo y también incluye el sistema vestibular. Un poquito un corte transversal de la médula. Nervio raquídeo que contiene aferencias que viajan y hacen sinapsis en su primer neurona, que es el ganglio de la raíz dorsal, y después entran a la médula. La raíz ventral es motora, sale del asta anterior y se une al nervio raquídeo. Esto lo recuerdan todos. Es decir, la primera neurona sensitiva en todas las modalidades está ¿a dónde? En el ganglio de la raíz dorsal. Bien, acá haces espinotalámicos. Vemos que el estímulo, en este caso, entra por la derecha, ganglio de la raíz dorsal, se decusan, a veces hacen sinapsis en el mismo nivel, otras veces hacen sinapsis 1 o 2 niveles más arriba. Y suben como haces espinotalámicos anterior y lateral. ¿Hasta dónde llegan? Hasta el tálamo, específicamente núcleo ventral posterior, y luego van a través de la sustancia blanca, corona radiada, cápsula interna, a la corteza sensitiva ubicada en la circunvolución parietal ascendente. Es decir, la sensibilidad recorre un largo trayecto que va desde el receptor periférico, nervio periférico, raíz del nervio, médula espinal, tálamo, sustancia blanca. Obviamente, antes de pasar por el tálamo, pasa por el tallo cerebral, sustancia blanca, corteza parietal. Es decir, que una lesión, una alteración en cualquier lugar del recorrido puede llegar a generar alteraciones sensitivas.
Acá un poquito mejor, la misma vía. Fíjense que esta, que va a dar lugar al espino talámico lateral, pasa apenitas adelante del epéndimo. ¿Lo ven? Pasa ahí nomás del epéndimo, al decusarse. Esto tiene una implicancia, y es que cuando el epéndimo se dilata, por ejemplo en una siringomielia, ¿qué va a afectar? Esas fibras que van a componer el haz espinotalámico lateral que se quieren decusar. Es decir, van a generar una alteración específica de la sensibilidad termoalgésica. ¿Se entendió este concepto? Entonces, se decusan, dijimos, y suben, formando lo que se llama el lemnisco espinal cuando llegan al tallo cerebral. Este es el tallo cerebral ya. Este término medulia con doble L en inglés significa bulbo. Este es el bulbo. Acá ya se forma lo que se llama menisco espinal, por los dos haces espinotalámicos. Ahora, la sensibilidad de la cara hace sinapsis en el ganglio trigémino espinal, hablamos del quinto par. Desciende, hacen sinapsis en el núcleo espinal del trigémino y después se decusa para formar el lemnisco trigeminal. Es decir, que hace algo parecido la sensibilidad de la cara, excepto que en vez de subir unos niveles, baja unos niveles, entra por la protuberancia y baja el bulbo, allí se decusa. Por eso una lesión aquí, ¿qué me daría con respecto a la sensibilidad termoalgésica? La cara, ¿de qué lado se va a afectar? Ipsilateral, especialmente lo termoalgésico, y el resto del cuerpo. ¿El resto del cuerpo? Contralateral, porque va a afectar estos trayectos, pero de este lado, que ya se han decusado. Nada, eso es como para que vayan armando una composición anatómica del tema. Y bueno, y todo dijimos, núcleo ventral posterior del tálamo, cápsula interna, corteza sensitiva. Las lesiones de corteza sensitiva, para afectar un área grande, tienen que ser muy grandes. Eso tenerlo en cuenta, que una lesión de la corteza parietal habitualmente afecta a lesiones pequeñas, porque para afectar todo tendría que ser enorme. Bueno, lo mismo con más aumento, poniendo de manifiesto que el haz espinotalámico lateral cruza ahí nomás del epéndimo, y por eso se afecta en la siringomielia y en los tumores del epéndimo. La segunda modalidad importante de la cual hablamos es la modalidad propioceptiva. En anatomía seguramente ustedes lo aprendieron como haces de Golly-Burdach. Y acá la cosa es distinta, porque la primer neurona sabemos que, igual que la anterior, está en el ganglio de la raíz dorsal. Entra a la médula y forma parte del cordón posterior y asciende por el mismo lado durante todo el trayecto de la médula hasta la unión bulbomedular, donde hace sinapsis con la segunda neurona. Es allí donde se decusa núcleos de Golly-Burdach o núcleos delgados y cuneiformes, forma el lemnisco medial que va por el tallo cerebral y encuentra la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y finalmente corteza del lóbulo parietal.
involución parietal ascendente. Es decir, que la decusación ocurre mucho más arriba y la segunda neurona también está mucho más arriba. ¿Hasta aquí todo entendido? Bueno, de nuevo lo mismo, pasamos esta diapositiva. Un poquito mejor dibujados los núcleos delgado y cuneiforme. Acá un poco la distribución somatotópica, por ejemplo en el cordón posterior, las fibras más externas son las que se incorporan después, o sea las cervicales, lo más medial es sacro, por eso una lesión en este lugar va a dar síntomas en las raíces sacras y así sucesivamente si la lesión se extiende hacia la periferia. Es decir, cada fascículo tiene su distribución somatotópica. Tenemos espino talámico anterior y espino talámico lateral, para ver un poquito en qué lugar de la médula están. Bien, y cada parte del cuerpo tiene su representación en la circunvolución parietal ascendente, bastante paralela a la del área motora, bastante paralela, formando lo que todos vieron en anatomía, el famoso homúnculo, que tiene altísima representación de la lengua, la boca, las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Según sea el lugar que se afecte en la corteza parietal, se va a afectar el sitio anatómico. Bien, y ahora vamos a cómo se explora la sensibilidad. Primero hablemos de la sensibilidad superficial, los haces espinotalámicos. Antes de hablar de exploración, les voy a preguntar a ustedes cuándo se explora la sensibilidad y en quiénes se explora la sensibilidad. Porque indudablemente esto no lo hacemos en todos los pacientes, porque es difícil, tedioso, lleva tiempo, lleva esfuerzo. ¿A quién le exploramos la sensibilidad? Bueno, en los diabéticos hay una estandarización para buscar neuropatía diabética. Muy bien lo de los diabéticos, pero acá, ¿no es cierto? La verdad es que lo hacemos poco, lo hacemos menos. Hay unas fibras que después esas fibras que sirven para explorar los diabéticos o no. Después la vamos a mirar en una diapositiva. Un ejemplo en el cual tratamos de pesquisar con cierta rapidez si tienen o no compromiso neuropático. ¿En quién más exploro la sensibilidad? A ver, si tuvo una ACV depende, porque en general lo que llama más la atención y lo que se trata de rehabilitar es el déficit motor, pero específicamente la sensibilidad se la van a explorar a los pacientes que refieren a síntomas sensitivos. Nosotros en el consultorio no exploramos de ninguna manera. Entonces, habitualmente exploramos aquellos que tienen algún síntoma sensitivo o que tienen alguna patología en la cual deberíamos pesquisar el neuropático. Por ejemplo, el típico caso sería el paciente que tiene una ¿Vieron algo de polineuropatías? Bueno, las polineuropatías son enfermedades que afectan a los nervios periféricos. Pueden ser axonales o mielínicas. Es decir, con compromiso del axón o compromiso de la mielina. Las más comunes son axonales, como en la diabetes. Y en las polineuropatías axonales, los síntomas se ven primero en lo que está más alejado. Y lo más alejado de todo, cuando uno piensa en un nervio que recorre 1 metro,
lo que está más lejos son siempre los pies. Por eso los síntomas en la neuropatía, sobre todo las axonales, empiezan en los dedos de los pies. ¿Y cuáles son los síntomas sensitivos que una persona que tiene una polineuropatía puede llegar a expresar? ¿Cómo? ¿Qué son parestesias? Bien. Sensación de hormigueo es aquella que vos tenés, por ejemplo, cuando quedaste con el codo apoyado y de golpe toda la mano dormida. Que junto con la hipoestesia, junto con la disminución de la sensibilidad, sentís como unos hormigueos, unos pinchazos, o cuando te dan anestesia por un procedimiento en la arcada dentaria inferior y sentís toda la mandíbula dormida y sentís unos hormigueos y pinchazos. Entonces, esos son los síntomas típicos. Las parestesias. Algunos van a decirte que tienen hipoestesia, o sea, disminución de la sensibilidad. De paso vamos familiarizándonos con algunos términos. Hipoestesia, parestesias, disestesias, que son sensaciones raras, por ejemplo, sensación de frío, como un frío que me corre, o al contrario, una quemazón o un dolor quemante. ¿Dolor sería disestesión? Una quemazón. Dolor es dolor. Una quemazón, un ardor. Entonces, todos estos son síntomas vinculables a la sensibilidad superficial que nos obligan a explorar la sensibilidad. Otro ejemplo, por ejemplo, el que viene con un dolor radicular. Entonces, ¿qué pienso? Digo, ¿tendrá compromiso el nervio intercostal? El dolor como parte de lo que se llama dolor neurítico, y además le busco hipoestesia. ¿Tendrá hipoestesia en ese territorio? Como para formular posibles diagnósticos diferenciales. Es decir, resumiendo, en general hago la exploración de la sensibilidad en pacientes que tienen síntomas sensitivos. En los demás, cuando hace falta. La sensibilidad superficial hay que explorarla. Esto es opinable, pero algunos dicen que primero hay que explorar el área que no está comprometida, el área sana. Primero el área sana. Entonces, como para que el paciente entienda el procedimiento. ¿Y en qué consiste? Bueno, necesitas algo que sea suave, que produzca un estímulo suave, y algo que pinche. Y acá con el suave es fácil, es una torunda de algodón. El estímulo punzante es más complicado porque tenés que evitar usarlo en los pacientes juntos, lo puede lastimar y sale sangre y contagiar. Entonces, habitualmente, ¿qué se puede usar para pinchar como elemento punzante? Bueno, escarbadientes, los bajalenguas partidos dejan una punta. En algún texto me pareció interesante porque van más allá y dicen alfiler de gancho. ¿Por qué alfiler de gancho? Porque lo podés cerrar. Lo podés cerrar y lo descartás. Y no es como la aguja o el alfiler, que los tirás y tiene la punta expuesta. Entonces, hacerse de muchos alfileres de gancho y usarlos y descartarlos. Esa es otra modalidad. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Primero le decimos, mire, yo le voy a hacer estímulos y usted me tiene que decir si toco o si pincho. Entonces, primero voy en algún área sana. Entonces, estimulo con el algodón, le digo, ¿acá qué hice? Con los ojos cerrados. Bueno, acá tocó. Y después pincho, y acá pinchó. En algún estímulo no haré nada para ver si está atento, y acá, no, ahí no sentí nada. Entonces, una vez que entendió la maniobra, voy al área afectada, y si el área afectada es distal, empiezo en los dedos del pie y voy ascendiendo para ver hasta dónde llega el compromiso. Y voy viendo si lo que tiene comprometido es la sensibilidad cutánea superficial o la vía del dolor y la temperatura. En este caso estoy explorando solamente el dolor.
si quisiera explorar la temperatura, debería usar, para el frío puedo usar el diapasón, que es metálico, y especialmente ahora que hace frío lo va a sentir como algo frío. Y si no, el diapasón, no sé, calentarlo con agua caliente o un tubito con agua caliente, agua fría. Es más complicado lo de la temperatura, por eso en lo rutinario no solemos explorarla, pero a veces agrega datos. ¿Se imaginan alguna patología en la cual esté comprometida solamente la sensibilidad de la temperatura y el dolor? Por ejemplo, alguien que tenga una banda así y que se quema y no se da cuenta. ¿Se pueden imaginar en qué condición puede haber compromiso solamente de dolor y temperatura? Muy bien, siringomielgia. Por lo que les expliqué antes. Estuviste atento. Está bien. ¿Cómo? Claro, el epéndimo se dilata, digamos, es una dilatación del epéndimo porque se llena líquido y se dilata y comprime la vía. Entonces, es típico. Pero no afectaría también al otro no, porque pasa un poco más lejos. Es típico, digamos, la disociación termoalgésica se llama. La patología, siringomielgia, que es el epéndimo que por causa X, en vez de ser un tubito finito así, sufre una dilatación. Y entonces al dilatarse comprime los haces medulares que pasan a los costaditos. Siringomielgia. Entonces, vamos explorando la sensibilidad superficial y la termoalgésica en forma conjunta y vamos desde distal a proximal usualmente, cuando los síntomas son distales, típico de polineuropatía, pero a veces resulta que dicen un área que no siento nada al costado del muslo. Puede ser, hay una patología, no importa cómo se llama, que comprime un nervio chiquitito y entonces da hipoestesia. Y entonces si es un área grande, lo que hago es empezar desde el centro del área e ir hacia la periferia para ver cuál es la extensión del área comprometida. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Preguntas hasta ahora? Nada. Esta es la fibra que yo les comenté antes, está estandarizado para explorar si hay o no polineuropatía diabética, se llama monofilamento de Siemens-Weinstein. Esto es con tubitos que les dije antes, tubo con agua fría, tubo con agua caliente. ¿Alguien quiere decir algo? Bien, vamos ahora a cordón posterior. ¿Qué es lo más fácil de explorar del cordón posterior? La posición en el espacio. Acá ven una persona, un médico seguramente, que está explorando si el paciente se da cuenta si el hallux está hacia arriba o hacia abajo. No es la foto que más me gusta, pero es la que encontré. ¿Por qué no es la que más me gusta? Porque, de paso les voy comentando, el texto, por lo menos que es mi referencia en lo que es exploración neurológica, que quizás lo pueden bajar en alguna edición previa, es fantástico, se llama De Myers. ¿Qué dice este texto sobre el cual muchos nos basamos? ¿Qué dice? Que las áreas, los dedos del pie que tienen, del pie y de la mano, con menor representación en la corteza parietal, son el cuarto y el quinto. Y como tienen menor representación en la corteza parietal, deberíamos usar esos dedos para la exploración de lo que se llama batiestesia, que es la sensación de movimiento, o de posición, la sensación de posición en el espacio. En realidad, acá puse batiestesia, esto es estatoestesia. Estatoestesia es sensación de posición en el espacio. Habría que usar los dedos cuarto o tercero. ¿Y cómo hago? Los agarro del costadito, como él agarra el dedo gordo ahí, agarro los dedos de costadito y al paciente le digo, primero le explico, mire, voy a agarrar su dedo y lo voy a poner en 3 posiciones posibles.
arriba, al medio o abajo. Usted me tiene que contestar con los ojos cerrados en cada caso. Y tengo que hacer varias maniobras. Puedo elegir uno de los dos dedos y hacerlo varias veces y ver qué porcentaje de las preguntas las contesta acertadamente. En general, sí, ¿alguien dijo algo? Sí. Buena tu pregunta. ¿Alguien se la puede contestar? Porque cuando hay una alteración de la propiocepción son los dedos que más se afecta la estatoestesia. ¿Se entiende? Como tienen poca representación cortical, si hay daño en la vía del cordón posterior, van a estar afectados fácilmente. Entonces, le pregunto varias veces, dicen que de Mayer dice 5 veces hay que hacerlo. Arriba, al medio o abajo y ver cuántas contesta correcto. En general, una persona que indemne el cordón posterior contesta todas bien. O sea, un solo error ya motivo de sospecha de que algo anda mal. En las manos lo mismo. Esto es lo que usamos corrientemente. Fíjense que no necesita de ningún aparato, ninguna tecnología. Es una maniobra sencilla y al pie. ¿La mano también se hace la cuarta quinta dedo? Sí, se hace también con la mano. Básicamente agarrás el dedo de costado, es decir, cierre los ojos, arriba, al medio o abajo. Así de simple. Bueno, esto es un diapasón que explora la modalidad vibratoria o palestesia. La otra era estatoestesia, esta es palestesia, que también es transmitida por el cordón posterior. Estas son las dos modalidades de exploración que usamos en la rutina. Usamos la estatoestesia y la palestesia, hay que comprar un diapasón. ¿Y en qué consiste? Bueno, apoyamos, vamos de distancia aproximada, apoyamos sobre alguna parte ósea del hálux, sintiendo las vibraciones al mismo tiempo que el paciente con la mano. ¿Cuál es el problema de esta modalidad? Es que a los 65 años empezamos a sentir muchísimo menos la sensación vibratoria. Por eso tiene una utilidad relativa en la población de más de 65 años. El diapasón se coloca en superficies óseas y se va ascendiendo. Primero los dedos de los pies, después maléolos, tibia, rodilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos explorar acerca de la sensibilidad profunda? Bueno, la discriminación táctil consiste en la distancia mínima entre dos estímulos que yo puedo reconocer como estímulos diferentes. Porque seguramente si aproximo más todavía las dos puntas, ya el paciente va a decir que siente un solo estímulo. Esta es una modalidad transmitida por el cordón posterior, pero requiere indemnidad de la corteza parietal. Y también tiene que ver con, no me acuerdo cómo era el nombre del corpúsculo, pero de qué tan separadas están las fibras sensoriales, una cosa así. No lo sé, pero puede ser que a nivel... El antebrazo, por ejemplo, no podés discriminar. Sí, el área, digamos, es distinto, el valor normal es distinto para cada área cutánea y tiene que ver con la riqueza de inervación. Anatómicamente no sé si la fibra está más cerca o no, pero digamos, no es igual para todas las áreas. En lo que es rutina, esto no lo usamos, esa es la verdad. Bien, hay una pruebita también muy sencillita que se llama prueba de Romberg. ¿En qué consiste la prueba de Romberg? Le digo al paciente, junte los pies. Junte los pies, póngase derecho. Bien. Y ahora cierre los ojos. Y observar qué pasa con los ojos cerrados. ¿Por qué se les ocurre que se hace con ojos abiertos y ojos cerrados? ¿Y por qué después le hace cerrar los ojos? Ambos van al núcleo ventral dorsal
visión a mí me va a ayudar en el campo de la propiocepción? Digamos, es una información que te permite saber cómo estás ubicado en el espacio, la vista. Obviamente, yo miro y sé que estoy vertical. Ahora, cuando cierro los ojos, el que tiene afectación del cordón posterior ya no sabe dónde está en el espacio, excepto por su sistema vestibular. ¿Y qué le pasa? Bueno, oscila y a veces se cae. Digamos, los que peor reacción tienen a esta prueba son los que tienen afectación del cordón posterior. Por ejemplo, bueno, típico en la sífilis terciaria, en el tabes dorsal. El paciente con afectación vestibular va a tender a lateralizar un poquito hacia un lado. El cerebeloso le va a costar juntar los pies, porque tiene típicamente aumento de la base de sustentación. Es decir, que es una muy buena prueba esta para evaluar cordón posterior. Y es fácil, y esta se hace, lo hacemos. Hay que estar al lado y tenerlos, porque si se van al piso alguien los tiene que sostener. Prueba de Romberg. Bueno, algunas de las modalidades transmitidas por el cordón posterior requieren de indemnidad de la corteza parietal. O sea, las transmite el cordón posterior, hacen toda la vía desde el receptor, médula espinal, hasta la corteza parietal, pero requieren que esté indemne la corteza. ¿Y cuáles son? Bueno, el sentido de la forma. O sea, si usted le pone una llave en la mano y le dice, a ver, con los ojos cerrados, decime qué es. ¿Es una llave? Bueno, tiene bien el cordón posterior, pero también la corteza parietal indemne. Si tiene la corteza parietal afectada, ocurren lo que se llama agnosias, estereoagnosia. Tengo una llave en la mano, pero no te sé decir lo que es, estereoagnosia. Siento que tengo algo en la mano, corteza parietal. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, grafestesia, le dibujo un número en la piel. Por ejemplo, con una virome le dibujo el número 2 en la yema del dedo. Eso es cordón posterior, pero requiere indemnidad de corteza parietal. Y si falla la corteza parietal, estamos en una agnosia que se llama agrafognosia. Agnosia significa, el estímulo lo siento, pero acá no puedo reconocer qué es. ¿Se entiende? Localización de estímulos, topognosia. Es decir, yo, por ejemplo, toco el dorso de la mano y él con los ojos cerrados o ella me tiene que decir dónde toqué. La localización de estímulos es corteza parietal, lo que vimos antes, la discriminación de 2 puntos, y el registro simultáneo de estímulos bilaterales. Por ejemplo, se puede dar el caso de que toco el dorso de la mano derecha, me dice dorso de la mano derecha, correcto. El dorso de la mano izquierda, correcto, dorso de la mano izquierda. Toco los dos juntos y hay uno que no. Eso es corteza parietal, registro de estímulos bilaterales simultáneos. ¿Esto se entiende? Bien. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Bueno, como ustedes conocen de anatomía, hay una distribución radicular de la sensibilidad. No me voy a extender mucho en esto, excepto para decirles algunos niveles importantes. Por ejemplo, área supraclavicular C4. Las tetillas T4. El ombligo T10. Regiones inguinales L1. ¿Y esto por qué me importa? Después vamos a ver por qué me importa. Después lo vamos a ver. De cualquier forma, a veces, y de paso les voy comentando, a veces, a ver si tengo otro. Sí. A veces hay dolores que están ubicados en un territorio que sigue el trayecto radicular. Ejemplo,
como me pasó con un paciente hace muy poquito. Vino con un dolor muy importante ubicado acá, o sea, en la cara externa de ambas piernas. Un dolor importante, nocturno, no dejaba dormir. Es una modalidad de dolor llamada dolor neurítico, un dolor lancinante, persistente. Cuando vean dolor neurítico van a poder entender más. Pero tiene una distribución radicular, porque el dolor era acá. Y cuando uno aprieta no le duele. Entonces, si no es un dolor esquelético, no es el músculo, no es el hueso, es el nervio. Es un dolor neurítico. ¿Por qué? Porque tiene algo radicular. ¿Qué tenía este paciente? Tenía lo que se llama un canal estrecho. A nivel de la columna lumbar estaban comprometidas esas dos raíces. Y les cuento que cuando hay compromiso radicular, usualmente predomina el dolor sobre la hipoestesia. Los compromisos de raíces nerviosas dan dolor frecuentemente, dolor neurítico. Entonces, cuando tengo una pérdida de la sensibilidad, me importa saber dónde es, porque allí localizo la lesión. Me sirve para ubicar y pensar a dónde puede estar la lesión. Esto lo vimos. Miembros superiores. Y en miembros superiores, por ejemplo, hay algo clásico que todos conocerán, que es el compromiso del nervio mediano. El tema es que el nervio mediano tiene raíces C6 y C7. Hay compromisos sensitivos, son los que dicen, cuando me despierto a la mañana tengo sensación de hormigueo en los 3 primeros dedos de la mano. Eso típicamente es nervio mediano. Entonces, la topografía del síntoma ya me hace pensar a dónde puede estar la lesión. Porque si fuera una lesión alta de C6, por ejemplo, me afectaría todo el antebrazo. Pero afecta solamente los 3 dedos, entonces el problema de estar en el canal del carpo. Compromiso del nervio mediano. Bien, en la cara existe algo que se llama como la máscara facial. ¿Qué quiere decir? Que desde esta línea hacia adelante, todo es trigémino, como si fuera una máscara. Desde esta línea hacia adelante, todo es trigémino, en sus distintas ramas. Maxilar superior, oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. El ángulo de la cara, la inervación sensitiva, está dado por cervical 2. Por eso, una de las formas de darse cuenta si la persona nos dice la verdad, cuando dice que siente anestesiada toda la cara, es ver qué pasa con el ángulo de la mandíbula, porque si esto es algo trigeminal, el ángulo de mandíbula está respetado en la sensibilidad. Entonces, sensibilidad de la cara, con los dermatomas, y después los patrones de pérdida de sensibilidad, que esto es muy importante, muy importante. Dijimos, neuropatía periférica, el compromiso es inicialmente distal porque es lo que está más lejos. Las fibras más distales son las que se afectan primero. Recién aparece el compromiso de las manos cuando esto está llegando hasta las rodillas. Empieza por los pies, va subiendo, 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 y cuando llega a este nivel más o menos empieza la afectación de las manos. Tiene que ver con el largo de la fibra. Neuropatía periférica. Si tengo este compromiso, es lo que les dije recién, esto es radicular. Para eso tengo que conocer las distribuciones de las raíces, compromiso de la raíz. ¿Se entiende? Si tengo esto, o sea, comprometido desde T10 hasta abajo, eso puede ser compromiso de una hemimédula, o sea, algo que comprime y daña la mitad de la médula espinal, porque no es explicable ni por una raíz ni por un nervio, y tiene un nivel por arriba del cual está conservado. Esto se llama nivel sensitivo. Nivel sensitivo es cuando de golpe trazo una línea, arriba siento y abajo no siento nada. El nivel sensitivo, cuando es completo,
es típico de una lesión medular transversal completa. ¿Cómo reconozco cuando una persona, por ejemplo, tiene anestesia desde un lugar X hacia abajo, si es de la médula espinal? Porque habitualmente las lesiones medulares, el daño medular da un nivel sensitivo. Voy explorando hacia arriba, acá siente nada, 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 y después, cuando supero la línea, ahí siente. Eso se llama nivel sensitivo, ponerle un cartel así, nivel sensitivo. Habitualmente las lesiones medulares suelen dar compromiso motor y sensitivo. Daño medular, entonces. ¿Se van a acordar? Acá dijimos era hemimédula, pero solo afectando la columna dorsal. Acá solamente tiene involucrada la propiocepción por la anatomía de la lesión. Pero acá está toda la hemimédula afectada. Y entonces, ¿qué tiene? Tiene de un lado compromiso de cordón posterior y del otro lado compromiso de sensibilidad superficial y termoalgésica. ¿Por qué tienen esta asimetría en cuanto al compromiso? Porque si la médula se comprometió del lado derecho, el cordón posterior no se decusó todavía. En cambio, los haces espinotalámicos se decusan apenas entran. Por eso es el compromiso diferenciado, de un lado cordón posterior, del otro lado sensibilidad superficial y termoalgésica. De paso les cuento que el cordón posterior también transmite tacto, O sea, para que no haya nada de tacto, cero de tacto, tiene que estar abolida la sensibilidad. Porque el tacto, la modalidad de tacto, la transmiten los dos. ¿Estamos? Bien. Y si veo esto, ¿qué podrá ser? Acá me tienen que contestar ustedes. ¿Qué puede ser algo que de esto? Lo del epéndimo, exactamente. Lo del epéndimo. Y da compromiso en donde está afectada, a donde está el epéndimo, donde está una lesión ocupante del epéndimo. Es regional, no se extiende ni hacia abajo ni hacia arriba. Está donde está la lesión, porque es ahí donde las fibras se entrecruzan. Y si tengo esto, por ejemplo, la cara de un lado, el hemicuerpo del otro, sí, ¿dónde estaba la lesión? A nivel del tallo encefálico. Compromiso alterno. Se llama compromiso alterno, porque de un lado la cara, del otro lado el resto del cuerpo. Lo que les expliqué. Y esto, hemicuerpo, pone en lesión talámica. ¿Qué lugar del tálamo? Núcleo ventral posterolateral, que es el que recibe, donde está la tercera neurona de todas estas vías. ¿Por qué no pone corteza parietal? ¿Por qué no pone corteza parietal? No. La corteza parietal recibe todo, finalmente. Por la extensión. Lo que les dije antes, que para que una lesión de corteza parietal te dé todo esto, tiene que ser una lesión gigante de la corteza. En cambio, el núcleo ventral posterolateral es una estructura pequeña y cuando se daña toda. ¿Se entiende? Bien. Sigo. La médula espinal termina en L1, acá. Y después vienen unas raíces que se llaman ¿cómo? La cola de caballo. Bien. Cuando hay una lesión que afecta la cola de caballo, por ejemplo un tumor, afecta en general las raíces distales del plexo lumbosacro, sobre todo raíces distales. Y entonces, como las raíces distales son las sacras, afecta sacra 5, 4, 3, 2, 1. Todo esto. Esto se llama anestesia en silla de montar, porque tiene la forma de una montura, típico de lesión de cola de caballo. ¿Y qué me da? Este tipo de anestesia o hipoestesia. A veces con compromiso esfinteriano, retención urinaria, constipación, porque las raíces sacras gobiernan todo eso. ¿Se entiende? Anestesia en silla de montar, típico de lesión de cola de caballo.
Algunas definiciones que fuimos diciendo, bueno, hipoestesia, anestesia se refiere a todas las modalidades sensitivas, hipoalgesia, analgesia se refiere solo al dolor. Algunas modalidades típicas de compromiso de nervio periférico son alodinia, que es dolor ante estímulos no dolorosos. Alodinia podría ser lo que sentimos cuando... Van a ver que estos tres últimos términos son todos muy parecidos, muy parecidos. Alodinia es, por ejemplo, cuando alguien se quema y vos lo tocas y le da dolor. El estímulo no fue un estímulo doloroso, fue un estímulo táctil. Hiperestesia, sensación exagerada a los estímulos táctiles. Hiperalgesia, aumento de la sensibilidad a estímulo doloroso. Son parecidos. Básicamente los tres representan una magnificación del dolor ante determinados estímulos y son típicos de compromiso en general de nervio periférico, pero no descarto que algo medular pueda dar este tipo de síntomas también. Disestesias, hablamos antes, sensaciones cutáneas anormales, desagradables, tipo camazón, pinchazos, pellizco, frío, etc., no generadas por estímulos externos. Si alguien me dice, siento un frío en la pierna, de la nada, eso es una disestesia y tengo que investigar a ver si tiene algún compromiso del sistema nervioso, del nervio periférico específicamente. Parestesia ya lo hablamos, hormigueos o pinchazos. Bien, frenamos acá un poquito de historia de medicina, que esto no es tan historia. Para los que están interesados en los premios Nobel de Medicina, el año pasado lo ganaron dos investigadores, uno David Julius, Arden Papautian. ¿Sabían eso? ¿Nadie de acá sabía eso? Bueno, yo les recomiendo que todos los años estén atentos a quién gana el premio Nobel y por qué. Porque se pierde una información muy valiosa. Julius cuenta que un día fue de compras y vio en el supermercado un montón de salsas de ají picante. Ustedes saben que el ají picante tiene una sustancia que se llama capsaicina, que genera una sensación quemante y que te hace transpirar. Cuando comes ese ají te quema y transpirás. Y se hizo la pregunta de en qué receptor está impactando la capsaicina. Tiró del piolín, es decir, investigó muy en profundidad con técnicas de biología molecular, genes, receptores, aisló varios genes posibles, al final encontró el receptor de la capsaicina y se dio cuenta que es el mismo receptor que usamos para detectar estímulos quemantes reales. O sea, cuando te quemás con una fuente del horno, es el mismo receptor que la capsaicina y genera naturalmente una respuesta de transpiración. Eso está adaptado fisiológicamente a que transpires para eliminar el calor que recibís. Son todos receptores conservados filogenéticamente, pues los investigaron en animales y en invertebrados, etcétera, etcétera. Después describieron juntos otro receptor que percibía el frío. ¿Cómo lo descubrieron? Porque pensaron, ¿por qué cuando como una pastilla de mentol siento frío en la boca? Bueno, el mentol se pega a los mismos receptores que detectan el frío. O sea, digamos, una investigación, la verdad, genial. Y Papautian describió, el primer receptor es TRPV1, el segundo se llama piezo 2, Papautian, que describió ni más ni menos que los mecanorreceptores. O sea, todo lo que estuvimos hablando, que abre una posibilidad enorme de conocimiento, de modulación de la neurotransmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso por un lado. O sea, hoy todas esas terminaciones que vimos, bueno, eso ya es historia antigua. Ahora sabe a nivel molecular cómo es el receptor donde están esas terminaciones. Eso, digamos, abrió un territorio gigante. Eso por un lado. Esto ya sí es historia de la medicina. Este señor Santiago Ramón y Cajal fue un español que ganó el premio Nobel en 1906. Hace poco leí una especie de pequeña reseña. Imagínense que España ni figuraba en el mapa científico de nada.
Pero él, que el papá lo obligó a estudiar medicina, ¿cómo pudo zafar de ser médico que no le gustaba? Bueno, él le encantó la microscopía, se quedó embelesado con la microscopía, cuando pudo se compró un microscopio y empezó a investigar. Se enteró que había investigó, hizo un libro de histología, publicó todos los cortes histológicos, menos del cerebro, porque el cerebro no se tenía. Hasta que dio con la técnica de Golgi, la modificó, y ¿qué descubrió? Peleado con Golgi, descubrió que a nivel del cerebro las neuronas no eran una red continua, sino que estaban separadas. Encontró lo que después fue la llamada sinapsis. Encontró que había un espacio entre neurona y neurona. Aparte era un eximio dibujante y todo lo que veía lo dibujaba. Investigó la decusación de la vía óptica, la degeneración nerviosa, anatomía comparada entre animales. Y bueno, nada, en gran medida le dimos a él mucho de lo que hoy sabemos de vías nerviosas y neurotransmisión. Bueno, listo. Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas?